En este video veremos las mejores prácticas que puedes tener con las variables, ya que no solo se pueden mejorar con el uso de local, sino que hay diversas reglas que si las aplicas a tu código lo hará mucho más prolijo y profesional. Existen ciertas convenciones para escribir el nombre de tus variables, y esto se debe a las reglas universales de la programación que permiten que podamos comprender el código de otros con mayor facilidad, como también entender mejor lo que sucede en nuestro script. Empecemos por Camel Case. Esta es la convención que utilizarás para casi todas tus variables. También es la que llevo usando en todos los videos. ¿Qué es una convención en el campo de la programación? Una convención es un conjunto de reglas que los programadores siguen para escribir su código. Sus reglas dicen que todas las palabras que estén luego de la primera deben iniciar con mayúscula. Por ejemplo, en este código tenemos una variable que se llama Hello World. Está escrita en Camel Case ya que todas las palabras están en minúscula, pero la que le sigue a la primera, que en este caso sería Word, tiene su primera letra en mayúscula. Veamos también esta otra variable. Se llama What a Shiny Day y está escrita en Camel Case. ¿Por qué? La primera palabra está toda en minúscula, pero las que le siguen solo tienen en mayúscula su primera letra, cumpliendo las reglas de Camel Case. Por algo se llama así. Camel en español sería camello, y los camellos tienen esas jorobas características de ellos. Si nos ponemos a ver a uno y lo relacionamos a las reglas de Camel Case, podemos ver como el inicio de su columna no tiene ninguna joroba, pudiendo relacionarlo con la primera palabra, que está toda en minúscula. Pero luego empiezan las jorobas, que cada una representaría la letra mayúscula en el inicio de las demás palabras. Camel Case es la convención más común en programación y, por lo tanto, es la más conveniente de usar si planeas trabajar con otras personas, ya que probablemente lo van a entender con facilidad. Es conciso y facilita la lectura. De este no hay mucho que decir. Es idéntico a Camel Case, solo que todas sus palabras tienen su primera letra en mayúscula. Por ejemplo, si nuestras variables antes se veían así, ahora se verán así. Se suele usar para nombrar clases, estructuras complejas u objetos. No te preocupes, ya lo veremos más tarde. No existe un nombre específico para esta convención, o al menos yo no la encontré, pero es un conjunto de reglas que se basan en variables que no cambiarán bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, supongamos que tenemos una variable que tiene la cantidad de vida máxima que tendrán todos los jugadores. Si decidimos que esa variable no cambiará nunca, tendríamos que dejar en claro aquella decisión en su nombre. Esto lo podemos hacer nombrándola con puras mayúsculas y separando cada palabra con un guión bajo, de esta forma. Si no aplicamos esta convención en una variable que no debería cambiar, podríamos modificarla en el futuro al olvidarnos de su propósito, y eso generaría inconvenientes en nuestro código. Y con esto explicado, podemos pasar a la parte más importante. La mejor forma de elegir el nombre de tu variable es pensando en lo que contendrá. Siempre es recomendable darle un nombre descriptivo que deje bien en claro lo que tiene dentro, antes que un nombre simplificado que luego no explique bien lo que guardamos. Mayormente cuando escribimos variables simplificadas, lo hacemos con criterios que pensamos en ese momento, y al ser algo momentáneo, es más probable que luego nos olvidemos del porqué de esa simplificación. Veamos un ejemplo. Esta variable se llama name y contiene el nombre Pepito. Una forma de simplificarla sería usar solo la letra n, pero esto ya le quitaría el sentido y el entendimiento. En un script grande, luego de usarla varias veces con su nombre simplificado, probablemente llegue un punto en el que te olvides de lo que contenía. Podrías llegar a pensar, ¿es una n de número o de otra cosa? Regla de oro. Si tu variable necesita un comentario para explicar su propósito, el nombre no es lo suficientemente claro. Pero, ¿qué es un comentario? Un comentario es un mensaje que le dejamos a nuestro futuro yo o a nuestros compañeros de trabajo para que luego podamos entender el código sin tener que analizar todo el script desde cero o perder tiempo retrocediendo para entender cuál es el propósito o significado de X cosa. Tenemos dos formas de escribirlos. Con dos guiones, que es como yo los estoy escribiendo hasta ahora, o con dos guiones y corchetes, lo cual nos permite escribir comentarios largos en muchas líneas de código. Cabe recalcar que los comentarios no afectan al código de arriba ni al de abajo. Es más, a la hora de ejecutar nuestro código, el intérprete del WAU, o sea, el componente interno que tiene el motor de Roblox para leer nuestro código y ejecutarlo correctamente, ignora los comentarios, por lo que no debemos preocuparnos por lo que estos podrían llegar a ser en nuestro código. Hay nombres que no podemos usar para las variables. Tenemos las palabras reservadas por Luau, que serían if, end, and y do, entre muchos más, y luego los caracteres reservados, los cuales son los números, solo si los usas al principio de la variable, signos de exclamación, asterisco y el símbolo et. Los caracteres reservados son los que no se pueden usar en ninguna parte de la variable, y las palabras reservadas son las que no se pueden usar solas sin estar acompañadas de otras. Antes de finalizar con el video, hagamos un breve repaso. Existen ciertas convenciones para nombrar a las variables. Para variables que van a cambiar, Camel Case o Pascal Case, aunque este último se suele usar para tipos de datos personalizados o clases.
Para variables que no van a cambiar, escribimos todo en mayúsculas y separado por guiones. Luego, tenemos que seguir ciertos criterios para nombrar a las variables, como por ejemplo, elegir un nombre descriptivo que explique bien lo que contiene, no resumir demasiado sus nombres, y por último, elegir una convención que encaje bien con el uso que le daremos a la variable. Sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente lección.